Bienvenidos al podcast Arquitectura a Pata. Este es el 15º episodio de nuestra cuarta temporada sobre espacios comunes, la cual fue producida por María del Mar Caicedo y por mí, Andrés Felipe Rodríguez. Nos inspiramos en la importancia del hábitat como derecho fundamental en nuestras ciudades, que se enfrentan a retos como el cambio climático y la globalización. Nos propusimos explorar la diversidad de perspectivas y soluciones relacionadas a la configuración y el uso del espacio público. A través de las entrevistas que hicimos con expertos nacionales e internacionales, buscamos entender cómo el diseño y la gestión de estos espacios pueden influir en la calidad de vida de las personas y en la construcción de comunidades más inclusivas y sostenibles. Camina a escuchar Arquitectura a Pata. En este episodio hilamos aún más fino en torno a los espacios comunes. Tuvimos el honor de charlar con Alejandro Saldarriaga, un arquitecto con un máster de Arquitectura 2 en la Universidad de Harvard. Él es exponente de la arquitectura efímera, muy entre comillas. Ya escucharán qué piensa Alejandro sobre este concepto. Y lo interesante de esta arquitectura es que revitaliza espacios públicos utilizando materiales sostenibles y estrategias accesibles para la comunidad. La trayectoria de Alejandro incluye experiencias en oficinas en Bogotá, Boston, Copenhague y Zúrich, y ha sido galardonado en varios concursos internacionales. En 2020, Alejandro funda Alzar Atelier, una oficina donde se enfoca en el diseño y desarrollo de estos diseños impermanentes. Estábamos ansiosos por escuchar la perspectiva fresca de Alejandro sobre el espacio público y la arquitectura, y nos sorprendió gratamente que nos compartiera consejos para los jóvenes arquitectos al final de nuestra charla. No se los pueden perder. Así empezamos la entrevista, preguntándole algo fundamental, desde su experiencia, qué ha sido y en qué se ha convertido el espacio público. Yo principalmente he comenzado a hacer proyectos que en primera instancia sí se ven muy públicos y puestos en el espacio público, casi que de una manera semi-ideal, que es como una estructura que se pone, que está abierta a todos, supremamente accesible, pero la realidad es que bajo las condiciones de los proyectos que me ha tocado realizarlos, la idea del espacio público en mí me parece que es muy inaccesible para al menos el nivel de diseño en el cual yo practico, de cierta manera. Todas las intervenciones que he hecho es en espacio privado, sorpresivamente. Todas, 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 todas. Siento que la idea de hacer algo en el espacio público es muy emocionante y he seguido, tratar de haber seguido esa opción muchas veces sin resultado alguno. Siento que al menos en la ciudad de Bogotá, el proceso de poder tomarse un espacio público es muy burocrático y cuando se tienen tiempos de entrega que son restringidos es algo que, pues que no es nada fácil. Que yo no sé eso en qué refleja cómo es que el gobierno aborda el diseño en temas de accesibilidad a las personas o a los ciudadanos. Entonces siempre en todas estas iniciativas me ha tocado buscar opciones alternas que son espacio, lo que se llama espacio público-privados, que es un espacio que están bajo la propiedad de una institución, ya sea la Plaza de la Perseverancia, Plaza de la Concordia, un parqueadero también es propiedad privada, para llevar a cabo estas intervenciones y más o menos romper estos límites que hay entre lo que es espacio público de la ciudad y lo que es espacio privado, de cierta manera. Esa es como mi respuesta a nivel pragmático. Luego de saber sobre esta interesante postura respecto al espacio público, quisimos profundizar en cómo es su proceso de pensamiento para llegar a una idea. Por ejemplo, nos interesaba saber cómo él traduce un momento histórico como el de la pandemia en la arquitectura que desarrolla. Esto fue lo que nos dijo. Yo entiendo la importancia del espacio público también, pero usualmente ha sido como un tema más, o como yo lo percibo, es si uno se quiere tomar el espacio público en la ciudad a través de una arquitectura efímera, a uno le toca hacerlo casi como que modo de arquitectura de guerrilla. De cierta manera, también por eso se me ha restringido tanto la consideración de espacio público físico. Entonces, sinceramente, no es que haya sido un driver dentro de procesos con los que yo hago arquitectura, sinceramente. Los procesos que ya pues me he acostumbrado mucho y que me han motivado bastante, sí, nacen en la pandemia y en el COVID-19, claramente que esta idea del espacio público o la transformación del espacio, yo no diría público, el espacio abierto en arquitecturas habitables para poder así mitigar el contagio. Sí fue algo que no solo vimos en Bogotá, pero que vimos en todo el mundo. Entonces, ha sido una transformación de este tipo de espacios abiertos dentro de la ciudad para generar arquitecturas que me ha motivado mucho y siento que es una muy buena respuesta para problemas crónicos dentro de las ciudades, que yo siento que el COVID-19 de cierta manera catalizó una nueva definición de arquitectura de emergencia, de arquitectura efímera, de materiales reciclados, que me parece muy interesante porque fue un momento en el cual todo el planeta estaba bajo la misma crisis crónica. Eso quiere decir que todo el planeta estaba pasando por un periodo de emergencia extendido. No es que todo el mundo haya pasado por un periodo de emergencia inmediato, no fue un terremoto, un tsunami a escala global,
donde claramente la arquitectura de emergencia o la tipológicamente la arquitectura de emergencia está dedicada a generar refugios, porque siempre es la emergencia existente y podemos ver que los arquitectos como Shigeru Ban y Kengo Kuma en general han liderado la narrativa en este tipo de arquitectura. Lo que fue muy diferente en esencia fue que en la pandemia fue una emergencia que dura más de 2 meses, sino que es una emergencia que ya nos toca acoplarnos a nuestra realidad. Este mismo punto siento que todos los arquitectos a escala global, no necesariamente solo lo que nosotros vimos bajo el marco de los proyectos que he participado, pero se vio un tipo de arquitectura que bajo mi análisis de investigación durante este último año, es un tipo de arquitectura que cumple tres reglas. La primera regla es que es una arquitectura que recicla o transforma tanto materiales residuales o sistemas existentes, dadas las restricciones financieras que trajo la pandemia, que es necesitamos hacer un restaurante al aire libre, no tenemos plata para invertir, ¿cómo podemos hacer arquitectura a través de algo que sea, entre comillas, gratis? Esa es la primera regla que siento que todas estas intervenciones tratan de cumplir a cierta escala, porque hay una restricción económica muy grande. La segunda es esta cuestión de temporalidad. No necesariamente hablo de la temporalidad de que esto es existir un punto y después se va, es más que todo que la realidad de la pandemia era tan cambiante que usualmente las estructuras tenían que adaptarse a estos mismos cambios. Entonces no es que sea una arquitectura necesariamente permanente, sino que es un diseño que sigue cambiando de cierta manera o tiene una escala de efimeralidad un poco más profunda de lo que es un ejercicio de arquitectura efímera normal, que es comienzo y fin. Más allá de esto, esta incertidumbre de qué iba a pasar con esas estructuras, lo que hace es que muchos arquitectos como yo hubiéramos visto la opción, ejemplo muy sencillo, el andamiaje es una muy buena opción para arquitectura pandémica, porque sin importar qué es lo que pasa en un lapso de tiempo de 6 meses, un año, el proyecto se puede cambiar fácilmente. Si no se necesita más, se devuelve a su uso original, no generando residuos. Que en mi opinión, la arquitectura temporal o arquitectura efímera suele ser categóricamente un ejercicio experimentativo para arquitectos, como el Serpentine Pavilion, las bienales, en general son proyectos que son muy válidos. Yo no digo que no, siento que los pabellones son esenciales para la disciplina, pero este tipo de arquitectura no era así necesariamente porque se tenía muy en cuenta la longevidad del edificio, qué va a pasar con el material cuando se tendría que desmontar. Cuando uno está haciendo ejercicios de arquitectura experimental, sobre todo el formalismo, eso no debería importar, porque lo importante es la innovación formal o lo que sea. En este caso, sí era un driver mucho más pragmático en temas de temporalidad. Esa es la segunda regla de este tipo de arquitecturas que estoy visto en el espacio. Y la tercera respuesta, que yo creo que es la que ustedes van a relacionarse más con la pregunta, es que es una arquitectura que necesariamente tiene que tener un uso comunal, que no es necesariamente un uso privado, como lo es la residencia en una situación de emergencia, de terremoto, de fuego, lo que nosotros vemos, los refugios diseñados por Kengo Kuma y Shigeru Ban, hechos de papel. Eso es lo que nosotros correlacionamos con arquitectura de emergencia. Lo que pasó con la pandemia es que este tipo de arquitectura también se volvió público, que ya no era necesariamente una casa, sino que ya se convirtió en lo que es un espacio comunal cotidiano, como lo es un restaurante, como lo es una capilla, como lo es un colegio, un hospital. Nosotros vimos el valor de la arquitectura efímera en la potencialidad también de convertir esos espacios abiertos de la ciudad, más allá de que sean en espacio público o en espacio privado, hizo espacios temporales o transformó espacios abiertos en espacios cerrados de manera temporal en un tiempo. En este punto queríamos que nos aclarara los conceptos. ¿Se le llaman entonces arquitectura de emergencia y no efímera? En última son herramientas o experimentos para movilizar transformaciones de fondo en espacios abiertos, ¿no? Escuchen lo que nos dijo. Pues ahí le estás pegando la investigación que llevo haciendo en el último año, porque yo siento, bueno, la verdad no es algo que solo yo sienta, sino que son varios académicos en el mundo que ya están empezando a analizar qué fue lo que pasó en la pandemia y cómo eso está modificando la arquitectura. Yo también estoy argumentando que me parece muy buena tu pregunta porque yo no sé cómo responderte, pero sé que no se define como arquitectura de emergencia ni arquitectura efímera. O sea, no es ninguna de esas dos. Es un término nuevo que yo creería que no sabría cómo se va a definir o cuándo se va a definir, pero sí siento que las definiciones tradicionales de arquitectura de emergencia, yo no creería porque uno correlaciona mucho emergencia a una situación aguda. Repito, terremoto, asistencia inmediata, cuando es una emergencia crónica.
No sabría cuál es la palabra, pues de eso estoy pensando y demás. Este semestre no lo he definido en español, en inglés lo llamo, en vez de Emergency Response Architecture, es Need-Based Architecture, como arquitectura basada en la necesidad. Eso por ese lado, y también en vez de arquitectura efímera, yo prefiero referirme a arquitectura impermanente, porque la arquitectura efímera establece un lapso de tiempo muy específico, que uno entiende que es un tiempo corto, que es una situación muy especial que ocurre y después se acaba. La arquitectura impermanente lleva a una definición en la cual no es que uno no sabe cuándo se va a acabar, uno sabe que no es permanente, porque eso es lo que uno solo entiende. Es que es un tiempo de efemeralidad diferente. En mi argumentación, un tiempo de efemeralidad media entre lo que es un proyecto de pabellón efímero y un proyecto que tiene una longevidad de 20 años, como una arquitectura en el intermedio de eso, pero que como no es tanto tiempo, se tiene que tener en cuenta qué es lo que pasa con las arquitecturas se ensamblan. El punto de que también por qué me gusta tanto esta pregunta tuya y simplemente por el hecho de que yo estar difundiendo mi trabajo en redes y estar buscando oportunidades similares, he llegado a ver que como un muy buen ejemplo, la ciudad de Nueva York tuvo algo muy similar a lo que fue la Bogotá a cielo abierto, que la verdad fue un derivado de una normativa de Nueva York, que fue el Open Streets Restaurant durante la pandemia en la ciudad de Nueva York, donde transformaban los espacios de parqueo de los carros en restaurantes, de manera muy rudimentaria. Lo que estábamos hablando, arquitectura que se hace con materiales reciclados, que ni siquiera los arquitectos lo estaban haciendo, lo estaban haciendo las personas. Pero mientras más tiempo pasaba y se veía el éxito, la arquitectura iba cambiando, se iba volviendo más permanente. No necesariamente permanente, pero que iba cambiando las necesidades. Fue tanto así que muchos paisajes urbanísticos, urbanos de Nueva York cambiaron totalmente y el gobierno y las alcaldías de Nueva York actualmente están pensando cómo hacer que esta arquitectura se vuelva permanente. Entonces, a mí sí me parece también muy buena tu reflexión en la cual hablas que este tipo de arquitecturas es una muy buena respuesta a los desarrollos urbanos de manera progresiva, que ahí también entramos que esta nueva tipología de arquitectura toma un poco de los elementos del urbanismo táctico. Lo que diferencia mucho esta arquitectura del urbanismo táctico es que esta tipología no tiene un programa específico y siempre tiende a ser mucho más a la generación o la condición del suelo, o como que el cambio de la condición del suelo. Nunca es a través de generar arquitecturas, más que todo programas comunales. Que yo creería que esa es la diferencia principal entre lo que es la arquitectura, podemos decirle arquitectura pospandémica, o lo que vemos antes de que son estas tipologías de urbanismo táctico, arquitectura de emergencia y arquitectura efímera del espectáculo, así sea como el concierto, el matrimonio, el pabellón, etc. Y es que nos parece que esta arquitectura es una herramienta innovadora y provocadora para abordar temas de fondo, algo bien necesario en nuestro contexto latinoamericano, donde el espacio público o común está en déficit, o en su mayoría está en malas condiciones. A partir de esto le preguntamos cómo creía que la arquitectura puede promover la inclusión, equidad social o reducir desigualdades en ciudades latinoamericanas, y cómo podía ser implementada en ciudades intermedias, donde no se presta suficiente atención a la calidad de estos espacios. Oigan lo que respondió. Lo principal de por qué la gente está pensando como que la arquitectura de la pandemia de pronto vale la pena reflexionar es porque se puede reaplicar mucho a lugares del planeta que tienen problemáticas crónicas, ¿cierto? Cuando yo hablo que este tipo de arquitectura se catalizó durante la pandemia, cuando yo creería que se hizo visible ante todos los arquitectos del mundo y ante entidades académicas y que se vio el valor de este tipo de arquitectura, más allá de esto, siento que esta arquitectura ha existido o ha estado muy presente en países y en lugares como India, por ejemplo, que ellos tienen problemas de sobrepoblación impresionantes y que también ellos están muy acostumbrados a tener una pandemia al menos una vez al año por temas de sobrepoblación. Entonces, la manera, ellos tienen aproximaciones muy interesantes a cómo desarrollan el espacio abierto en tus ciudades para generar arquitecturas comunales, temporales, hechas con materiales reciclados, que también tienen un objetivo social, que siento que eso es un estatus, como un modus operandi de lo que ellos ya han tenido para solucionar problemas que ellos pueden tener, que es más que todo en India los problemas de área en sus entornos urbanos. Entonces, lo que fue interesante es ver que contexto como Nueva York o Londres de pronto tenía los mismos problemas crónicos que India. Entonces, ahí se vio como la arquitectura de valor o este tipo de arquitectura fue muy valorada en contextos que están sufriendo de emergencias crónicas o situaciones de salud y socioeconómicas que duran más de unos meses. Entonces, al menos esto sí yo creo que es algo más personal, que después del final de la pandemia, sabiendo que esta metodología de proyectos me intrigaba mucho, una de las primeras conclusiones que hice fue
pues si esta tipo de arquitectura se ve que está diseñada para funcionar en contextos o que estén en desarrollo o que estén sufriendo por crisis, por diferentes problemáticas crónicas, mi primera intención fue tratar de replicar este tipo de arquitectura en los barrios informales de Bogotá, que siento que ellos viven en un estado constante de crisis, de que no es una realidad muy bonita, pero sí es verdad que ellos las problemáticas que tienen son mucho más grandes que como en los centros urbanos más desarrollados, que ahí va tu pregunta. Entonces yo sí siento que este tipo de arquitectura, la arquitectura de pospandemia, se puede aplicar muy fácilmente a esos contextos que son necesariamente, y perdón, estoy hablando de los contextos autoconstruidos de Bogotá, porque los contextos autoconstruidos principalmente se perciben únicamente para tener usos residenciales y a veces comerciales como una resultante de la densidad urbana. De resto, las personas están construyendo una ciudad solo con residencias, no necesariamente con infraestructuras públicas, con espacios comunales de los que estamos hablando. Entonces, yo sí siento que este tipo de arquitectura es ideal para poder acoplarse al mismo desarrollo de las ciudades o los contextos autoconstruidos para así poder dar la importancia de estos espacios abiertos de la ciudad para que las personas se concienticen más de cómo esto vaya cambiando. Y también, como esta arquitectura no es de alta inversión, no necesariamente es una arquitectura interior, es como un intermedio entre arquitectura exterior y arquitectura pues que está cerrada a los elementos. Entonces, siento que estas arquitecturas funcionan muy bien en estos contextos por esas mismas razones. Yo ya he hecho dos intervenciones en barrios informales y estoy en el desarrollo de una tercera. Cada vez me doy cuenta que cualquiera de estas intervenciones, pues, o la metodología de la pospandemia se acopla demasiado bien a cualquier metodología de estos contextos. Eso es como para mostrar que esta arquitectura que nosotros estamos hablando es de contextos como Nueva York, centros de comercio más privilegiados como los de Bogotá, pero siento que se aplica muy bien para poder adaptarse o tratar de mitigar las problemáticas e inequidades existentes en contextos informales y autoconstruidos de las ciudades latinoamericanas. Vimos el proyecto Arquitectura Invisible de su oficina, una intervención en uno de los patios del Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde los visitantes podían expresar su percepción respecto al espacio público de Bogotá y teníamos curiosidad de saber qué decía la gente y si había algún tema en común de lo que pensaban y pedían para mejorar el espacio público de su ciudad. Yo llegué a ese equipo a través del Laboratorio de Innovación de Bogotá por un tipo que se llama Henry Gualdrón, que trabaja mucho con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, también en el Laboratorio de Innovación, o el Centro de Innovación de la SCA. Él es el que estaba encargado de generar una actividad social a través de Community Engagement en el centro de Bogotá. No me acuerdo cuándo fue que surgió este tema del centro Gabriel García Márquez, pero cuando yo llegué a la propuesta sabíamos que de parámetro iba a ser una intervención arquitectónica que se iba a poner en el claustro del centro Gabriel García Márquez, que no podía tocar nada y que solo podía quedarse 24 horas. Entonces sí fue, me parece que un ejercicio pues interesante de poder generar un espacio en tan corto tiempo y que tuviera que respetar todas las preexistencias. Y pues sí, la metodología fue colgar esta malla que ustedes ya han visto y también utilizar plástico reciclado para que las personas pudieran anotar y colgar dentro de esta malla y hacer que este volumen apareciera cuando todas las personas como que acabaran de poner sus pensamientos. Esa es la intención inicial. Yo siendo muy honesto, siento que el ejercicio por la durabilidad no funcionó como yo me lo imaginaba. Siento que si eso se hubiera quedado un par de meses y que todas las personas se hubieran puesto y que esto al final se hubiera visto casi como la piel de un animal, lleno de las personas que dicen, ya hubiera sido una arquitectura de valor mucho más interesante. Más allá de eso, no que me afecte mucho, yo entiendo que todos estos proyectos que estoy haciendo recientemente son más experimentos, que decir que ya son proyectos arquitectónicos terminados y cada uno de esos experimentos lleva a sus otros valores. Más allá de eso, yo creo que lo ideal era que las personas mismas, sin tener que tener a alguien presente en este espacio, diciéndoles que tuvieran que colgar algo, hubiera sido interesante que cualquier persona que estuviera pasando por el centro hubiera activado el espacio en sí. Eso pues no tuvo tiempo de pasar. Durante todo el día era más que todo personas que había traído el Laboratorio de Innovación de Bogotá como parte de la actividad comunitaria. Y el tema principal de lo que yo vi, más que todo, era la seguridad de las mujeres en el espacio público. Muchos comentarios en torno a cómo es que se sienten las mujeres en el espacio público, que cómo podría cambiar, deseos de querer sentirse
seguras y poder usar cualquier cosa que quieran y que no, que nadie les diga nada al respecto. Eso es lo que yo me acuerdo o al menos que en mi memoria me dio más curiosidad porque también de cierta manera a mí me educó mucho. Más allá de que uno como hombre empieza como a contemplar que hay unas diferencias de lo que uno siente y que las mujeres sienten, pues verlo ahí escrito y de manera tan gráfica y de tanta intensidad, pues eso ya es como una reflexión muy personal mía de lo que vi. Pero sí, me hubiera gustado mucho más que ese espacio se hubiera quedado más tiempo y hubiera sido un ejercicio un poco más científico. Y entonces aquí nos surgía la pregunta, ¿cómo medir el impacto que tienen en la comunidad las intervenciones que Alejandro hace? Como por ejemplo en los últimos proyectos que ha hecho, como el Lab Mobile o el Atrapanieblas comunitario. Sigue en Pereira. Entonces eso todavía falta que la SCA lo lleve a Bogotá y que empiece a hacer talleres comunitarios con eso. De lo que tengo entendido, ellos no han o no me han contactado para decir que ya está esta actividad comunitaria y pueden llevar el proyecto allá. Como está diseñado ese proyecto, es simplemente para poder identificar o que las personas entiendan a través de esta arquitectura temporal la importancia que tienen los espacios abiertos dentro de los contextos autoconstruidos que se están empezando a desarrollar, que es una estructura que se acopla muy bien a cualquier lote, que se identifica muy fácil que ya no es un lote baldío, sino que ya tiene un tema de espacialidad, de interiorismo, de muebles, y que también es la misma lógica de esta arquitectura pospandémica, que es hecha con materiales reciclados, que se acopla a la temporalidad y que tiene un uso comunal. Son como las tres reglas. Eso por ese lado. El otro es la torre de agua, que fue hecho por la comunidad, que es como este fantasmita blanco que se ve en la ciudad. Pues el impacto de esta torre se mide muy bien por cuánta agua recolecta cada semana, pero más allá de eso, creo que el ejercicio más importante de esta torre, más allá de eso, porque me tocó estar esencialmente viviendo en el barrio autoconstruido de San Luis, subiendo la calera. Por el lapso de una semana llegué a conocer pues a toda la comunidad y que eso fue una experiencia súper chévere. Fue el hecho de que empoderó mucho a los ciudadanos que estaban construyendo la torre, perdón, no los ciudadanos, los representantes de la comunidad que estaban construyendo esta torre, los empoderó mucho. Empoderó mucho también al dueño del lote, pues sabiendo que ese es un ejercicio de innovación que raras veces son tan visibles dentro de estos barrios de contextos autoconstruidos donde la gente al menos se empieza a concebir que no se están criando, que no están creciendo en el mejor barrio, o en el barrio más seguro, o el barrio que no tiene infraestructura pública, que está en proceso de legalización, que no hay una estación de policías. Entonces es un tema de que sí empoderó mucho a la gente, sabiendo como que hay un ejercicio de sostenibilidad y de innovación dentro de esto, que fue, creería yo, que una de las partes más bonitas y que la gente ya lo toma como un hito dentro del bar, o un punto como de reconocimiento, o como que camina por ahí y lo reconoce más. Eso me pareció que sorpresivamente eso es otro parámetro de que no se estaba midiendo originalmente en el punto, pero que después terminó siendo, en mi opinión, la parte más importante de la propuesta. Queríamos saber cuál fue el proceso detrás de estos últimos proyectos. Si hubo decisiones de diseño basadas en la idiosincrasia del lugar, propuestas que la comunidad hacía, diseño colaborativo o ideas que se llevaron y se ejecutaron. ¿Fue la comunidad agente de transformación del espacio? Esto nos contó. Pues al menos como ha funcionado con ellos, es en general que ellos son los que plantean la problemática, lo que quieren solucionar. Ya más allá, como mi argumento de arquitectura siempre tiende a ser muy racional y acercado a lo que es un valor económico, o que cada movimiento pues tiene un argumento muy específico, nunca es seguir como formalismos por el hecho de seguir formalismos. Es una discusión activa, pero en general no hay mucho espacio para poder hablar con las idiosincrasias del lugar, si te digo la verdad. Todo el caso es que la idea de que sea un atrapanieblas, o que ese sea el sistema de recolección de agua, claramente se deriva del frailejón, que el barrio de San Luis está muy cerca de la calera y que tiene muchos páramos de cerca, pero como nosotros estamos haciendo arquitecturas livianas, que tienen que cumplir con presupuestos específicos en muy poco tiempo y que son arquitecturas impermanentes, siento que es difícil hacer que estas como que interpreten formas o que lleguen a esa complejidad de formalismos visuales, tradiciones locales, creería yo. Trajimos a colación el proyecto Recinto Inmersivo, cuya explicación de proyecto es captar y enaltecer la esencia del entorno construido. Queríamos saber cómo las intervenciones aportan a las dinámicas sociales y culturales que se llevan a cabo, cómo recoge la esencia y la memoria de espacios patrimoniales, como las intervenciones de las plazas de mercado en Bogotá, la perseverancia y la concordia, donde ha intervenido. Esto nos dijo. Ok, pues, o sea, en el argumento, bases del concurso, era lo más importante conceptualmente, es que la propuesta tiene que ser una propuesta artística, no necesariamente habla de arquitectura,
La arquitectura fue por el equipo de nosotros que queríamos generar un espacio habitable, pero era más que todo generar una intervención artística que respondiera bien a las preexistencias del lugar. Entonces, por ese lado, la decisión de sí, hacer algo que refleje la historia a través de un experimento de arquitectura, que en mi opinión también todavía sigue estos lineamientos de arquitectura pandémica, pues fue el driver principal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros utilizamos de primera instancia es este material reflectivo que se llama Mylar, que se utiliza en los invernaderos acá de Estados Unidos, que es un material altamente resistente, que yo llegué a trabajar con él en otra intervención y me pareció un material súper interesante y que también teníamos un presupuesto bastante restringido. Entonces, generar espacio a través de un textil siempre es mucho más barato que generarlo a través de generar espacios a través de sistemas tensiles, a través de gravedad, siempre es algo que, que sale mucho más barato, diciéndolo muy coloquialmente. Pero más que todo es una intervención muy artística, no tiene un propósito social tan fuerte, simplemente generar un espacio interior que pueda hacer o reflejar y relacionarse con la historia del contexto. Ese es por ese lado. En cuanto a las intervenciones que se han hecho en las plazas de mercado, que también son importantes porque son espacios patrimoniales, y yo creería que ahí sí me gustaría hablar un poco más de la Plaza de la Perseverancia. El andamiaje también pues probó ser un proyecto muy bueno porque no necesariamente cubre la fachada, que es como la parte más importante de esta misma intervención. Que mucha gente como que se estaba refiriendo a que la plaza tuviera una máscara durante el COVID también. Y que también pues es un tema que es relativamente invisible, que estas infraestructuras, por el hecho de que también tienen que ser baratas y que tienen que implementarse rápido, la tectónica inmediatamente a la que llevan es que tienen que ser retículas de metal muy livianas, visualmente tienen que ser muy transparentes, porque no hay dinero, no hay tiempo. ¿Sí? Se tiene que pensar de esa manera tectónicamente. Entonces, pues en la Plaza de la Perseverancia, en la Plaza de la Concordia no pasa tanto, pero en la Plaza de la Perseverancia se veía más que todo como una fachada secundaria, donde se podía ver el mural, donde las personas podían incluso acercarse más al mural desde esta segunda perspectiva. Entonces, en mi opinión, eso sí se relaciona muy bien en el lugar. Siendo una respuesta muy honesta, no, yo creo que esa es una post-racionalización después de la que la intervención se haya construido. No creo que ese haya sido un tema de consideración importante mientras el diseño se estaba llevando a cabo. Solo sabíamos que el andamio era la mejor opción porque se podía densificar el espacio público de manera más rápida, de manera vertical, porque el andamio al fin y al cabo es un sistema que está diseñado para construcción en vertical en corto tiempo. Entonces, sabíamos que se iba a acoplar muy bien, pero fue más que todo ya viendo la propuesta construida y cómo estaba tapando la Plaza de la Perseverancia, una fachada muy icónica, pero a la misma vez la estaba dejando ver. Nos pareció muy interesante. Creía que esos son los proyectos que más trabajan con el patrimonio, o me estoy olvidando de otro. Ah, pues la arquitectura invisible. Claramente, pues tenía que ser invisible dentro de las instalaciones del Gran Maestro, donde claramente son súper restrictivos. Cualquier cosa que uno pueda hacer. Ahí no dejan montar andamios, por ejemplo. Nos dio curiosidad preguntarle cuál era ese lugar, ese espacio público, ese edificio patrimonial o parque, donde Alejandro se sueña diseñar una intervención. Escúchenlo. La Plaza de Bolívar sería muy cool. No sabría, me tocaría pensar un poco más a qué escala y exactamente en dónde, en la plaza, pero siento que siendo bogotano, no sé, ese espacio, yo siento que yo camino por ahí, siento la energía de la ciudad o la energía de la historia ahí, entonces siempre pues es algo que sí me gustaría eventualmente y que fuera una propuesta un poco más política, también parecería muy interesante, también entendiendo estas condiciones, pero, o sea, yo ya me he acercado a esa conversación con un par de entidades públicas y eso es, o sea, si el espacio público es difícil, la Plaza de Bolívar de Bogotá es como Aquí no pudimos evitar pensar en Doris Salcedo y las obras artísticas que ha hecho en la Plaza de Bolívar. Esto es lo potente de ese espacio público, el provocar discusiones, conversaciones nuevas, marchas, conciertos. Creemos que es un gran caleidoscopio de la sociedad colombiana y la verdad sería una nota que este tipo de arquitectura se tomara la Plaza de Bolívar. de pronto, si me vuelvo igual de reconocido que Doris Salcedo, de pronto ahí sí, Vale. pero no, es que, o sea, es que por alguna razón Doris Salcedo es la única persona que tenemos como muy presente que haya hecho intervenciones ahí. De resto es que sí toca tener mucho peso político y yo creería que también a escala internacional. Pero sí, eso sería interesante y de pronto hacer algo un poco más permanente, pues no permanente, un poco más duradero en alguna intervención de Salmona, pues también yo creo que es algo importante. Qué Eso precioso. sí, sin importar la escala del programa, más allá de que sea como en medio de escultura, arquitecturas, pues también eso sería muy interesante como así de patrimonio que se me venga a la mente. Le dimos nuestra apreciación del potencial que tiene esta arquitectura impermanente, la cual con su tendencia hacia lo artístico tiene la capacidad de mover fibras importantes de la sociedad. Es algo que se puede dar desde la experiencia del espacio y desde la discusión del habitar. Por eso creemos que tiene mucho valor.
Le preguntamos si más arquitectos deberían interesarse en este tipo de arquitectura, si en las universidades debería haber algo más específico respecto a estos temas, y si más gente debería estar pensando en hacer este tipo de intervenciones. Su respuesta fue bien interesante, incluso nos dio consejos a los arquitectos jóvenes. Presten bien atención. Pues yo creo que, pues no creo, no, yo pienso firmemente que sí, que las generaciones de arquitectos jóvenes colombianos, o al menos en las instituciones, yo no sé esto de dónde surge, pero nosotros se nos entrena en las universidades para ser arquitectos que emprendemos a través o del concurso o de la casa que conseguimos a través del contacto familiar. Pocas veces se habla de otros temas de emprendimiento dentro de estas universidades. Ya después se empezaron a, o al menos lo que me tocó a mí es que se empezaron a tocar un poco de temas de desarrollos de proyectos inmobiliarios multifamiliares o como más comerciales, que también ya, en mi opinión, empieza a volverse muy, pues que se desata un poco de lo que es la disciplina de diseño arquitectónico, que se vuelve ya un tema más de cómo hacer un negocio sostenible, o al menos ya un tema más de emprendimiento financiero. No es tanto de poder generar una línea de trabajo específica o generar renombre a través de diseño en este caso. En esencia es eso. Y esto también va para mí. Yo creo que desde el desarrollo de Medellín en los 2000 hasta los 2010, perdón el término, pero así se dice en inglés, que fue este desarrollo muy rápido de la ciudad, donde fue más que todo un mandato gubernamental que querían hacer la mejor ciudad del mundo, la ciudad más innovadora del mundo en un tema de 10 años, es algo que pues que se logró, pero que también generó un impacto muy grande en diferentes disciplinas y la arquitectura es definitivamente una disciplina que sufrió mucho de eso, no necesariamente sufrió. Pero si nos ponemos a pensar antes de esta época, el desarrollo desmesurado de Medellín, Bogotá se consideraba un sistema artesanal, no, Colombia se consideraba una cultura de construcción más artesanal que industrial. Eso quiere decir que todos los proyectos públicos o los edificios públicos se estaban haciendo con métodos tradicionales de construcción, ladrillo, cemento, etcétera, lo que conocemos, Salmona, todo se estaba planteando de esa manera. Hasta que llega esta época y empiezan a surgir los edificios que requieren una rapidez de construcción, otra vez por este afán político de Medellín para poder mostrarse como la mejor ciudad del mundo, eso requería sistemas de construcción diferentes. Entonces es un fenómeno que a mí me parece supremamente interesante, que es un periodo político de una ciudad que logró transformar todo, la industria de la construcción de un país a un contexto o un sistema de lo que nosotros llamamos semi-industrializado. O sea, Colombia en este momento es un país que está semi-industrializado, se construye muy bien con materiales prefabricados, pero todavía no somos un contexto suficientemente industrial como Estados Unidos o Europa. Nosotros estamos todavía teniendo mano que a veces en proyectos toca pensar que es mejor tener prefabricados o mano de obra que no es tan costosa. Por eso nosotros estamos en este contexto semi-industrializado. Entonces, la introducción de estos nuevos sistemas constructivos, que es un tema de rapidez, y también este tema del deseo de Medellín de poder generarse o ponerse como una de las ciudades más innovadoras del mundo, dio un ambiente donde se estaban lanzando concursos sin precedentes. En la historia de Colombia nunca ha habido un tema donde se lancen tantos concursos y que se construyan tantos proyectos de manera tan rápida y de manera tan consistente. Claramente los concursos siempre han existido en Colombia y yo creo que es algo fundamental en la historia de nuestro país y yo siento que son buenísimos, pero siento que después de la generación de Masanti, de Bonilla, de Plan B, se generó un precedente para arquitectos jóvenes de que esa es la manera de volverse un arquitecto exitoso dentro del país y a escala internacional, porque nosotros vemos que tanto Giancarlo Massanti, que más allá de las opiniones personales que uno tenga acerca de él, es imposible no reconocer que él ha sido el arquitecto colombiano más influyente a escala internacional. Es que eso es un hecho. Más allá de que si uno le guste la arquitectura de él o no, el tipo la logró. El tipo entró a discusiones de que si se iba a ganar el Pritzker hace unos años. El tipo es así de importante como figura colombiana. Entonces, yo sí entiendo que por qué el estado de la educación de la arquitectura está así en este momento y por qué los estudiantes aspiramos, cuando estamos jóvenes, a emprender a través del concurso público. Más allá de eso, y que yo entienda que es la importancia de estos concursos y que me guste mucho concursar, entiendo lo emocionante que es, yo siento que la mayoría de oficinas jóvenes colombianas, yo no diría la mayoría, pero una gran porción de las oficinas jóvenes de arquitectura colombianas se están estancando por seguir siempre ganándose el concurso público y no tienen tantas oportunidades de emprendimiento. Por eso creería yo que este tipo de arquitecturas, que no es simplemente yo también, yo no soy el único que estoy haciendo eso, esta metodología más allá de trabajar en la perseverancia, yo también pues soy un derivado de entender cómo se está haciendo arquitectura en países más desarrollados.
como el Reino Unido o Estados Unidos, donde vemos que los arquitectos jóvenes, que no es tan fácil para ellos construir edificios públicos de gran escala, porque ya el contexto, son contextos legales mucho más complejos, la mano de obra ya es muy cara, entonces los proyectos inmobiliarios grandes o proyectos públicos grandes usualmente se los dan a compañías ya establecidas. La manera de emprender en estos países son a través de arquitecturas como las que yo hago. Entonces hay un muy buen ejemplo que se llama la arquitectura, que es un estudio que se llama Assemble Studio, que son un colectivo de 9 arquitectos que ellos mismos construyen sus propuestas y que ya se volvieron muy famosos a escala internacional. Una de las chicas es profesora en la Universidad de Harvard y ellos ya existen hace muchos años, pero eso es un ejemplo muy bueno de poder estudiar en el exterior, que uno se llega a conocer métodos de emprendimiento que son completamente diferentes a lo que uno está acostumbrado y que también tienen mucha resonancia e interés por la academia a nivel internacional. Entonces yo sí argumento mucho que más allá de que el concurso público sea muy importante para nuestra sociedad y que sea bueno participar de esos de vez en cuando, siento que es muy negativo tener que depender de ellos para emprender, sobre todo cuando uno es un arquitecto joven, que uno puede invertir su tiempo en vez de invertirlo haciendo un concurso que uno puede que no se gane o que el porcentaje que uno se lo pueda ganar es muy bajo. En vez de invertir ese tiempo haciendo concurso, inviértalo acercándose a una comunidad, generando una propuesta y encontrando recursos como construirla y publicarla. Ha sido la mejor inversión que yo he hecho, porque yo antes de eso sí había concursado bastante, me había ganado un par de concursos, pues no los concursos públicos de la SCA, pero concursos de ideas, y nunca, pues, o sea, nunca me llevaban a mucho. O sea, era reconocimiento como entre mis compañeros de arquitectura, de pronto como una publicación en la universidad, pero más allá de eso no vi que me estaban haciendo crecer. En cambio, acá inicialmente o instantáneamente, con publicar el proyecto de la perseverancia en Axis, ya llegué a al primer diseño de una casa unifamiliar, de unos clientes que llamaron. Entonces es para entender cómo uno invierte su tiempo. Si uno lo desea haciendo este tipo de arquitecturas sociales, que al fin y al cabo también es muy bueno que tengan un impacto positivo en nuestra sociedad, pero al fin y al cabo es o uno invierte su tiempo en esto o tratando de ganarse un concurso que las posibilidades son bajas. Aquí añadimos un comentario de algo que leímos sobre ciencia de datos y la sociedad. Ya saben, es bueno tener posturas que estén basadas en números reales y tenía que ver con el famoso dilema del prisionero de la teoría de juegos, donde se muestra cómo las decisiones individuales pueden afectar resultados colectivos. Les contamos, en este dilema, dos prisioneros deben elegir entre cooperar o traicionar al otro. Y después de muchas iteraciones en los que o se colabora o se traiciona, dio como resultado que en el escenario que mejor les va a los prisioneros es en el que cooperan y se perdonan las veces que se traicionan. En últimas, los datos y las estadísticas nos están diciendo que cooperar y tener una actitud de perdón y receptividad es importantísimo para avanzar como sociedad, y esto es algo que se puede lograr poniendo en espacios públicos escenarios de diálogo y cooperación. Yo sí siento que el ambiente de competencia de arquitectura genera oficinas que son excelentes. Yo siento que Estudio Territorios es de las mejores oficinas de este planeta en términos de diseño, siendo muy honesto, pero a la misma vez genera un ambiente de arquitectura que es muy, pues por el hecho de que sea una competencia siempre, no se genera esta instancia de solidaridad que tienen otros países entre arquitectos. Yo siento que eso sí es un tema, una falla institucional que se tiene en este momento. Más allá de eso, siento que la SCA promueve mucho que haya solidaridad entre arquitectos, claramente, y también siento que el colectivo Andina, que también es manejado por Estudio Territorios, de lo que entiendo yo, también está tratando de hacer eso. Pero yo sí siento que hay un déficit en el ambiente de arquitectura porque las mayores oportunidades que tenemos a través de la competitividad, que también es difícil generar un ambiente más solidario si uno siempre está compitiendo y en vez de colaborar más. Siento que este tipo de arquitecturas, como no necesariamente tienen un ganador fijo o un fin monetario inmediato, siento que es una buena opción para generar estos ambientes más amigables. Y bueno, ya saben, ambientes más amigables y cooperativos es a lo que le deberíamos apuntar en esta sociedad tan dividida en bandos de muchas índoles. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio con Alejandro. Gracias por escucharnos. Si tienen algún comentario, escríbenos a @arcapata con Q en Instagram. No nos pierdan el paso, caminen pues con nosotros en los próximos episodios de nuestra temporada 4, Espacios Comunes.